Vamos a hacer ahora un problema adicional sobre esta sección de fuerzas en el espacio, eh, calcular los componentes o calcular la resultante de un sistema de fuerzas en el espacio. Este es el problema 286 y dice que hay dos cables BH y, perdón, este es BH y BG que están unidos al frame, al pórtico ACF, como se muestra. Sabiendo que la tensión en el cable BH es 750 newtons, determine las componentes de las fuerzas ejercidas por el cable BH en el punto B, sobre el pórtico en el punto B. Bueno, pues nada, explicando un poquitito la figura, esto es una L, ¿verdad? Puede ser una barra, lo que sea, digamos, y está unida a dos paredes aparentemente en A y en D. Y para que esto no caiga, porque se le aplica una fuerza P, esto va a mover obviamente, pero para que eso no ocurra, acá en el punto B le salen dos cuerdas, BH y BG, y eso impide entonces que el pórtico en forma de L se mueva. O sea que está en equilibrio, ¿verdad? Pero acá no vamos a estudiar el equilibrio de este pórtico, porque el problema dice, ¿verdad?, que la tensión en BH es 750 newtons. O sea, la tensión del cable BH es 750 newtons. Y se pide sencillamente que se calcule las componentes de la fuerza, de esa tensión, ¿verdad? Dice fuerzas ejercidas por el cable BH, eh, sobre el pórtico en B. Sobre el pórtico en B. Entonces, para que quede más claro, ahí está la fuerza con la cual tenemos que trabajar. Esa es la fuerza que ejerce el cable sobre B. Eso es una fuerza en tensión. ¿Ok? Acuérdense que lo que ejerce B sobre el cable es igual y de sentido contrario. ¿Ok? Eso mismo, ¿verdad? Pero en sentido contrario es lo que ejerce B sobre el cable. Pero eso entre paréntesis nada más, ¿verdad? Acá estamos estudiándolo, como dice bien claro, lo que ejerce el cable sobre B. Es una fuerza en tensión de 750 newtons. Bueno, si nosotros supiéramos los ángulos que esta fuerza forma con los ejes coordenados, o sea, Z, X, Z, Y, Z, Z, pues sería rápido la solución del problema porque multiplicaríamos nada más 750 por el coseno de ZX, después por el coseno de ZY y después por el coseno de ZZ, y eso me va a dar las tres componentes. ¿Ya? Como ustedes saben, los cosenos de ZX, de ZY y de ZZ se llaman cosenos directores, eh, porque definen la dirección. Bueno, anyway, pero en este caso, ¿verdad?, no se nos da eso, pero nosotros mirando la figura vemos que esa tensión BH tiene la misma dirección que el vector BH. Cuando digo vector BH me estoy refiriendo a este segmento de línea recta que va de B a H. Yo lo puedo tratar a BH, ¿verdad? A ese pedazo, lo puedo tratar como un vector que va de B a H. ¿Ok? Y este es el caso en que yo no conozco los cosenos directores de esa fuerza que está allí en rojo, pero conozco dos puntos de su línea de acción. Conozco el punto B y conozco el punto H que están en la línea de acción de la fuerza que a mí me interesa. O sea que yo lo que voy a hacer es voy a trabajar con BH y voy a calcular los cosenos directores de BH. Los cosenos directores de BH van a ser los mismos cosenos directores de esta fuerza porque van a tener la misma dirección y sentido. La misma dirección y sentido quiere decir que esos cosenos directores van a ser iguales. O sea que por ahora me voy a olvidar momentáneamente de la fuerza que está marcada acá y voy a trabajar con el vector BH. Bueno, eso es lo que escribí acá, ¿verdad? Eh, Voy a calcular lambda. Acá hay un error, ¿verdad? Acá tiene que ser H.
tiene que ser h, lambda BH, que sería el vector en la unitario en la dirección de BH, va a ser el vector BH dividido la magnitud de BH. Porque lambda es siempre el vector sobre su magnitud. ¿Ok? Y lambda, como ustedes saben, es un vector unitario. Las componentes de lambda son los cosenos directores de ese vector, ya sea fuerza o cualquier otro vector. O sea que yo lo que voy a calcular con este lambda BH son los cosenos directores de BH. Los cosenos directores de BH. Las tres componentes de lambda son los cosenos directores de BH y que son los mismos cosenos directores que los voy a usar después para la fuerza. Entonces, para calcular lambda, uno coge el vector, en este caso estoy trabajando con BH, lo divido entre la magnitud. Entonces, el vector BH, que sería el vector que va de B a H, eso no se tiene que equivocar, tiene que ser de B a H. El vector BH va a ser la componente de BH en X, multiplicado por el vector unitario Y, más la componente de BH en Y, multiplicado por el vector unitario J, más el componente de BH en Z, multiplicado por el vector unitario K. Esas son las tres componentes. Eso vendría siendo, si nosotros dibujamos el paralelepípedo cuya diagonal sea BH, o sea, la caja de zapatos, cuya diagonal sea BH, esos serían los tres lados de esa caja, de ese paralelepípedo. BHX, BHY y BHZ serían los tres lados. Anteriormente usamos DX, DY y DZ, pero eso es nomenclatura, no importa. ¿Verdad? De X, de Y o de Z. Y este BH es la longitud, la magnitud del vector. O sea, ¿cuánto es de B hasta H? ¿Verdad? ¿Cuál es su magnitud? Eso es lo que lo habíamos llamado D anteriormente. Bueno, entonces eso pues se pone fácil ahora porque, bueno, acá estoy diciendo, ¿verdad? Que estos cosenos directores que yo lo estoy calculando para el vector BH son los mismos cosenos directores de la fuerza o de la tensión BH, porque tienen la misma dirección y sentido. Entonces, voy a calcular BHX, BHY y BHZ, ¿verdad? Los tres lados del paralelepípedo. BHX va a ser igual la X de la H menos la X de la B. Esto va de B a H y entonces la distancia va a ser la X de H, la distancia, o sea, la dimensión de la dirección X va a ser la X de la H menos la X de la B. Acá es muy importante que no se equivoquen el orden, ¿verdad? ¿Quién le resta a quién? Si ustedes están trabajando con el vector BH, entonces es la H primero menos, o sea, lo que pasa con la H menos lo que pasa con la B. Por eso yo puse X de H menos X de B. Entonces, uno mirando la figura, que son las coordenadas, fíjense bien, la X de la H sería 1.4 metros, esa es su X, ¿verdad? Porque este es el eje X. Y la X de la B, acá está, sería 0.8. Todo eso son las coordenadas en X. Entonces esto da 0.6 metros. En forma análoga, en Y, la H en Y va a ser igual la Y de la H menos la Y de la B. La Y de la H es 1.2 y la Y de la B es 0 porque B no tiene coordenada en Y. Si va a ser 1.2 menos 0, pues sería 1.2 metros. Mucho cuidado acá, ¿verdad? Porque repito, ¿verdad? Primero deben saber que deben restar lo de la... si el vector va de B a H, pues primero lo de la H menos lo de la B. Adicionalmente a eso, las coordenadas pueden tener signos. Y hay que respetar esos signos también. Algunos van a ser negativos, otros positivos. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Si es que no han hecho muchos problemas anteriores, hay que hacerlo con mucho cuidado. Acá, por ejemplo, la BHZ, que sería cuánto es ¿verdad? De la B a la H en la dirección Z, sería la Z de la H menos la Z de la B. La Z de la H
es 0, porque esta H no tiene coordenada Z. Y la Z de la B sería acá, es 1.2, porque esa es la coordenada Z del punto B. O sea, acá tengo 0 menos 1.2 menos 1.2 metros. Okay. Entonces, esos son los tres lados vamos a decir, las tres componentes del vector BH. Okay. Y su magnitud es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. O sea que tengo que calcular la raíz cuadrada de las tres componentes que son 0.6, 1.2 y menos 1.2. Y eso pues que me da una BH de 1.8. Esa es la magnitud del vector BH. Ok, con eso puedo mirar otra vez esta expresión y puedo calcular entonces este vector unitario BH. El vector de BH. Tengo las componentes acá, 0.6, 1.2 menos 1.2, que son lo que calculé acá. La magnitud de BH, que es 1.8, y eso me da 1 tercio I más 2 tercios J menos 2 tercios K. Esas son las componentes en X, Y, Z del vector unitario que tiene la dirección de BH. Y eso viene siendo directamente los cosenos directores, ¿verdad?, de BH. BH tiene como cosenos directores las componentes del vector unitario que tiene esa misma dirección y sentido. O sea que acá ya tengo ya los cosenos directores de BH. ¿Sí? Y quiere decir, ¿verdad?, que el coseno de ZX es 1 tercio, el coseno de ZY es 2 tercios y el coseno de ZZ es menos 2 tercios. ¿Okay? ¿Por qué, verdad? Porque estos tres números son los cosenos directores, ¿sí?, los cosenos de los ángulos que forman el vector BH, ¿okay?, con los ejes coordenados. Pero son los mismos, ¿verdad?, cosenos directores de la fuerza BH. ¿Okay? Esos fueron computados para BH, pero son los mismos que para la fuerza, ¿verdad?, que es la tensión BH. ¿Okay? Así que ahí tenemos calculados los tres cosenos directores de la fuerza también. ¿Sí? Así que lo vamos a apropiar, ¿verdad? Nos vamos a apropiar de esos cosenos directores y los vamos a usar directamente como si fueran los de la fuerza, porque eso es cierto. Entonces, ahí ya es directo, ¿verdad? Porque la componente de la fuerza en X, la componente de la fuerza en X va a ser la magnitud por el coseno de ZX. Entonces es 750 por 1 tercio, 250. La componente de la fuerza en Y es la magnitud por el coseno de ZY. Entonces es 750 por 2 tercios, 500 newtons. Y la componente de BH en Z es su magnitud dividido el coseno de ZZ, que sería 750 por menos 2 tercios, que es menos 500 newtons. O sea que esta fuerza en X tiene componente positiva, en Y tiene componente positiva y en Z tiene componente negativa. Y esas entonces son es la respuesta del problema. Déjenme chequear si pide algo más. No, nos pide solamente las componentes, las fuerzas, de la fuerza de 750 newton en el punto B.